6. ¿Están conmigo? Así dice la palabra del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes del tiempo de la cena quiero traer una reflexión que va en alusión al más grande sacrificio que jamás alguien haya hecho, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No importando su condición de Dios, no importando los privilegios como amo y dueño del universo, no importando ser rey de reyes y señor de señores. A veces nosotros venimos al Señor porque no tenemos nada que perder. Y mucha gente viene, bueno, déjame aventurarme, no tengo dinero para gastar, vivo en situaciones de crisis, situaciones difíciles, y venimos a los caminos del Señor sin ningún precio que pagar. Claro, el Señor pagó por nosotros, pero la mayoría de la gente que viene a los caminos del Señor de principio no sabe que ya Cristo pagó por nosotros y que nosotros solamente venimos a servirnos de ese manjar. Solamente venimos a recibir lo que ya Él compró para cada uno de nosotros. Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba consciente que para Él morir por nosotros tenía que humillarse, tenía que dejar de ser Dios, tenía que dejar su trono sublime de grandeza, su trono que mucha gente cuando tiene la experiencia de pasar por situaciones de que mueren momentáneamente y se meten por ese túnel negro, pero a veces Dios le da la oportunidad, tiene la oportunidad de poder ver la gloria de Dios. Y cuando la gente se ve en aquel ambiente de gloria, no quieren devolverse de ahí. Y el Señor tiene que convencerlo de que tienen que volver a la tierra, porque todavía no han terminado la misión que Dios tiene con cada uno de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba consciente de que Él era Dios. Estaba consciente de su poder. Estaba consciente de que todos los reinos que el enemigo le presentó eran de Él. Decidió darnos más valor a nosotros que la gloria de Dios. ¿Usted ha pensado en eso? Que hubo un momento que el Señor Jesús valoró más la vida nuestra que la gloria de Dios. Valoró más la vida nuestra que el ser igual a Dios. Dice la palabra que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se rindió, se sometió a obediencia, sabiendo lo que le esperaba. Decidió venir al lodo,
decidió venir a la inmundicia, decidió venir a un mundo putrefacto, manejado por el individuo que todos ustedes conocen o que todos conocemos, el ladrón que vino a robar, que vino a matar, que vino a destruir, y que se jacta en decir: vamos a llenar la tierra de inmundicia hasta que hieda ya en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo no le importó nada de eso. Y dice la palabra en Romanos capítulo 8 que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, siendo criminales, adúlteros, fornicarios, perversos, Cristo decidió morir por nosotros. ¿A qué precio? Herido fue por nuestras rebeliones. No fueron por las rebeliones de Él. No fue por el pecado que Él cometió. Murió por nuestras rebeliones, por las rebeliones de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis antepasados, de toda mi generación. Todos nosotros tenemos una línea genealógica que no sabemos ni de dónde venimos. Pero qué bueno que en ese transitar por la eternidad nos pudimos tropezar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos pudimos tropezar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué precio? Y el tema de esta reflexión son niveles de crueldad del maligno contra todo lo que huele a cristianismo. En este mundo donde nosotros nos ha tocado vivir y pertenecer al reino de Dios, antes que nosotros naciéramos, ya había un sistema. Y desgraciadamente nacimos bajo el dominio de ese sistema. Al igual que el Señor Jesús cuando nació bajo el dominio de uno de los imperios más terribles de la época, el Imperio Romano. Y en ese imperio nació y en ese imperio murió. A nosotros nos ha tocado nacer también bajo el dominio de un imperio, y no me refiero necesariamente a un imperio dirigido por un gobierno humano, sino por el gobierno más malo y perverso que jamás haya existido, el cual se llama Diablo y Satanás. La palabra del Señor dice que el mundo entero está bajo ese dominio, y ahí a nosotros nos tocó vivir. Pero qué bueno que cuando nacimos ya Jesucristo había muerto por nosotros. Ya Jesucristo tenía todo preparado, como buen provisor que es, para que nosotros no tuviésemos que ir a la condenación eterna. Él se adelantó y dice la palabra que Él descendió hasta el infierno, pero descendió no para quedarse allí. Descendió para arrebatarle al enemigo las llaves de la muerte y del Hades. Y Él es el que abre el candado y lo cierra, porque Él es el que tiene el control. Así tiene el control de toda situación de adversidad que pueda venir a nuestras vidas. Dios tiene el dominio de cualquier situación que nosotros podamos vivir. Y por eso solamente nosotros podemos descansar, echarnos en sus brazos, porque sabemos el Dios en quien hemos creído. Dice que no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Y nos eligió desde antes de la fundación del mundo, para sentarnos a la diestra del Padre. Y después de haberlo hecho todo por nosotros, ahí nos tiene sentados.
a la diestra de nuestro Padre Dios. Pero hermano, todo lo que nosotros hemos de lograr en este mundo como cristianos, es importante que estemos pendientes de que hay un precio que pagar. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur, de la Baja Caldea, Dios no llamó a Abraham por Abraham. Dios no llamó a Abraham por Isaac. Dios no llamó a Abraham por Jacob. Dios no llamó a Abraham por el pueblo de Israel. Dios llamó a Abraham por el Mesías prometido. Muchas veces Dios como Dios no nos llama a nosotros por nosotros, nos llama por nuestros hijos, porque Él tiene un propósito con nuestros hijos, con nuestra descendencia, y de paso también nos bendice a nosotros. La razón por la que Dios nos llama es porque el futuro de la iglesia descansa en los hombros de nuestros hijos. Y cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no conocía a Dios. Abraham, conjuntamente con sus padres, había sido enseñado a adorar a otros dioses, a adorar ídolos. No conocía a Dios. Sin embargo, a Dios le pudo escoger a Abraham, allá de donde estaba Abraham escondido. Y Dios tenía esa reserva ahí. Dios tenía, como decimos muchas veces, ese clavito. Y Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y hay una línea en Abraham como la hay en cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama a nosotros con un propósito, el enemigo ubica cuál es ese propósito y nos va siguiendo. Y sigue a nuestros hijos y a nuestras generaciones, dependiendo del plan que Dios tenga. Y cuando Dios llamó a Abraham, el enemigo comenzó a seguir la línea, el cordón, el cable, o como le llamó el padre de la psicología, Sigmund Freud, ese hilo invisible, el cual nosotros le llamamos espíritus generacionales. El enemigo ha venido siguiendo a través de Abraham esa línea generacional de Jesús. Cuando Dios llama a Abraham, a pesar de su edad y la de Sara, además de la esterilidad de ella, Dios le dice a Abraham: ven que te necesito. Tengo algo para ti. Pero cuando Dios nos llama es porque Dios nos conoce. Dios nos llama a alguien que Él sabe que no le va a servir para nada. Porque Dios no brega con inutilidades. Dios sabe en quién Él invierte unción, tiempo y preparación. Y dice la palabra que Dios sabía que Abraham habría de enseñar a sus generaciones sus principios. Por eso lo llamó. Dios te ha llamado, Iglesia El Camino, porque Él sabe que tú le vas a enseñar a tus generaciones los principios del reino de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos delante de Dios una responsabilidad y un compromiso al cual Dios nos va a llamar a cuenta un día. No pensemos que Dios nos llamó para que estuviéramos acá en la iglesia sencillamente sentados ahí y que somos buenos para nada. No, Dios no brega
con lo inservible. En Dios no hay desecho. Todo lo de Dios produce. Fíjense en Abraham, 75 años, la edad del retiro, una esposa estéril. Y cuando llama a este viejito, podríamos decir ancianito, aunque estaba fuerte, Dios le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir. Oiga, Abraham tenía bendiciones. La bendición que la mayoría de la gente busca, que son las bendiciones materiales, Abraham no le hacía falta eso, tenía de todo. La Biblia dice que era riquísimo en oro, en plata y en ganado, pero Dios lo llamó y le dijo: te voy a bendecir. Te voy a dar algo que tú no tienes y que tú necesitas y que te aflige. Te voy a dar un hijo y voy a hacer de ti una nación grande a través de ese hijo. Naciones saldrán de ti y reyes saldrán de ti. Conocemos todo lo ocurrido a la nación de Israel y cómo tuvo que soportar los horrores del odio, de la maldad, de la iniquidad, del maligno. El sufrimiento de su pueblo por 400 años, Dios tuvo que soportarlo. Y cómo Dios muchas veces tiene que negociar con el dueño de este sistema para que lo de él se haga. Si no, no piense usted que la muerte de Jesús fue que Dios lo quiso hacer así. No, había un precio que pagar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios, Él es el primero, el que pone, el que comienza las reglas, a cumplir con las reglas de juego. Es terrible pensar que Dios, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, tuviera que ir a donde Faraón a pedirle permiso. La Biblia dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo parece como si nosotros entendiéramos que Dios está listo para hacer lo que a él le dé la gana, como hacemos nosotros muchas veces. Pero vemos cómo Dios se maneja en justicia, aún hasta con el mundo de las tinieblas. Vemos cómo cada día que pasa se evidencia más y más que los cristianos vivimos bajo un dominio cuyas acciones no son ni remotamente compatibles con lo que somos y hacemos en el reino al cual pertenecemos. Estamos en una situación, un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de iniquidad. La violencia del sistema se revela contra todo lo que huele a Dios. Así es que observe cuando Dios escoge a su Hijo para enviarlo al mundo. El nacimiento de Jesús, ¿cómo se produce? Fue un plan secreto, un proyecto secreto de parte de Dios. Porque sabe, una de las cosas que Dios tiene es que Él no divulga lo que va a hacer. Sobre todo en este mundo. En el cielo no hay problema. Los ángeles manejan, claro, no todas las cosas, porque como ustedes entenderán, en el cielo hay rango. Los ángeles tienen rangos y los subalternos no todos manejan las cosas que maneja el jefe. Así es que es como la venida del Señor. Él dice, el Señor Jesús decía: yo no sé, mi Padre que está en los cielos es el que sabe cuándo será. Así que Jesús es escogido para nacer en este mundo, pero Dios escoge a su mamá, Dios escoge a sus padres,
Por eso le decía ahorita que cuando Dios te escoge, no te escoge a ti, está escogiendo el fruto que viene de ti. Y cuando Dios llamó a María, Dios sabía que era un plan secreto, discreto, oculto, y que las personas con quien Él tratara tenían que manejar, tenían que tener características especiales. María tenía características especiales, cualidades especiales, únicas. Jesús nació durante el dominio del Imperio Romano, estando Jerusalén bajo el dominio de este imperio, uno de los sistemas demoníacos más feroces de todos los tiempos de la era cristiana. Y por eso el nacimiento de Jesús tenía que ser un proyecto secreto. Dice la palabra que los magos en el oriente vieron la estrella, la señal que indicaba que había nacido un rey. Los magos inmediatamente, cuando ven la señal, tratan de acercarse para adorar al rey. Pero de alguna manera, cuando ellos llegan a la comunidad de Belén, tienen que buscar ir a donde el rey Herodes. Y al rey Herodes dice la palabra que le perturba y que le sorprende el anuncio de los magos. Pero también Satanás tiene su gente que son discretas y él le dice: pero mira, ha nacido un rey, yo no lo sabía. Y yo soy el rey aquí en Jerusalén y yo no sabía que había nacido un rey. Vayan y ubíquenlo y vengan donde mí para que también yo vaya y le adore. Yo quiero adorarlo. Fíjense cómo Satanás se envuelve. Satanás trata de ponerse un camuflaje, diríamos, de buena gente. Entonces, dice la palabra que cuando van los magos, usted conoce la historia, pero hay muchos que no. Cuando van los magos y ubican a dónde está el niño, tiene el ángel, tiene Dios que venir y decirle a los magos o a los sabios que no vayan a donde Herodes. Y Dios le cambia la ruta. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, decretó muerte a todos los niños de Jerusalén de 2 años para abajo en Belén. Que murieran todos los niños de 2 años para abajo. Es decir, hermanos, fíjense cómo todo lo que huele a Dios, Satanás lo persigue de manera tenaz, con crueldad. Nosotros como iglesia de Cristo, todavía la iglesia no ha asimilado el nivel de maldad y el nivel de crueldad del diablo. Pero vemos que a pesar de todas las persecuciones que el enemigo pueda desatar, cada vez más nosotros nos aferramos más al Señor. Y todo lo que el diablo hace, lo que despierta en nosotros, o lo que debe despertar en nosotros, es ira y rencor para deshacer todas las obras del diablo, desquitárnosla de alguna manera. Esto es una guerra a muerte, hermanos. Es una guerra feroz. Lo que le hicieron a nuestro líder, al maestro, al rey de reyes y señor de señores, es lo que Satanás quiere para cada uno de nosotros. Dice la palabra que si al árbol verde le hicieron eso, imagínense al seco. O sea, observe, hay una película que es la película de Mel Gibson, La Pasión. Es una de las películas que más se asemeja a los padecimientos de Cristo.
donde dice el profeta Isaías que lo veía herido, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, castigado, torturado. Mientras usted se echa fresco, el Señor Jesús cargó sobre él el castigo de todos nosotros. Y con todo y eso, hay gente que de alguna manera lo traiciona. Hay muchas maneras de traicionar a Jesús. Cuando el enemigo se ve acorralado, él busca siempre la manera de tratar de negociar. Y dice la palabra que cuando él lo ataca a usted, él se va por un tiempo. Yo quiero que leamos el libro de Marcos 3, 31 al 34. Marcos 3, 31 al 34. Dice: entonces vienen sus hermanos y su madre, y estando afuera envían a él llamándole. Esto aparenta ser una preocupación de la familia de Jesús por Jesús. Pero la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando él no quiere que tú hagas algo para Dios, te va a hablar por tu mamá, por tu papá, por tu hijo, por alguien de tus seres queridos, pero con una sutileza que jamás en la vida usted va a pensar que es el diablo que está hablando. Dice: vienen sus hermanos y su madre, y estando fuera envían a él llamándole. Y la multitud estaba sentada alrededor de él. Jesús estaba ministrando y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Vinieron a traerte alimento, están preocupados por ti. Y él le respondió: ¿quién es mi madre? ¿O mis hermanos? Y la Biblia dice que mirando alrededor le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Ni siquiera se molestó Jesús en pararse a ver si era alguna necesidad que tenía su madre o sus hermanos. Pero él estaba claro en cuanto al criterio que su familia tenía de él. Lo tildaban, bueno, muchos de sus hermanos, algunos de sus hermanos no creían en él, algunos de sus discípulos tampoco, porque una de las cosas con las que el enemigo más te hiere es con los que tú amas. Entre más cerca están de ti, más duro te da él. Así trabaja Satanás. Por eso hay que conocerlo. Jesús aquí lo dice: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Cree usted que Jesús está deshonrando a su mamá y a sus hermanos? No. Jesús está dando a conocer la manera en la que el enemigo se puede manejar aún con tu propia familia. No importa que sean familia, tiene que ver siempre más allá de tu hermano, más allá de tu mamá, más allá de tu papá. A ver qué hay, qué me traen. Porque como te dije, el simple hecho de servir al Señor es un motivo de asedio hasta que te vayas o Cristo venga. Dice: todo aquel que hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ubicó a todo el mundo. El que no hace la voluntad de Dios, no importa que hayamos nacido del mismo vientre, no tenemos nada que ver. Nacimos del mismo vientre, pero yo soy harina de otro costal. No pensamos iguales. Y claramente esto tiene aquí una enseñanza
para cada uno de nosotros: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el capítulo 4 del libro de Lucas, el diablo cambia de estrategia. Cuando él ve que ha intentado de diferentes maneras, él siempre cambia. Y dice que vino Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Con qué lo tentaba Satanás? Con aquellas cosas que él entendía que a Jesús le atraían. ¿Con qué te tienta Satanás? Con las cosas que él entiende que a ti te gustan, que tú necesitas y que te atraen. Y dice, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, un hombre equilibrado, el equilibrio en absoluto, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengo hambre, pero no te lo voy a decir a ti. No eres tú el que me va a satisfacer mis necesidades. Yo tengo a alguien que me está esperando. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Estoy mirando el final desde el principio. Estoy mirando lo que me espera. Así que lo que tú me estás ofreciendo, olvídate, diablo. Nunca te verás con lo que quieres. Dice que lo soltó y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Si tú pues me adoras, todos serán tuyos. Y respondió Jesús, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó luego a Jerusalén y le puso sobre la altura del templo, el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. El diablo te va a citar la Biblia cuando sea necesario. Con tu misma palabra, con la palabra que tú conoces, te va a poner, él va a tratar de ponerte entre la espada y la pared. Pero en ningún momento Jesús dijo: pero es verdad lo que solo dice la palabra, porque el diablo se la iba citando. Pero Jesús se la devolvía para atrás por los 411. Y dice: y cuando el diablo hubo, y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por eso es que decimos que el diablo es como las moscas. Una mosca usted la espanta y se va y vuelve otra vez. Hasta que usted no la mata, la mosca está fastidiando. Jesús se fue, pero luego regresó. ¿A través de quién? Regresó a través de Judas y regresó a través de Pedro. Ok, que Judas era una copia fiel de Satanás, hijo de perdición, pero Pedro, a nosotros nos consta que amaba a Jesús. Y Satanás se montó en Pedro y le dijo, dice la palabra que empezó a reconvenirle, sabiendo Pedro, estaban envueltas las emociones de Pedro, que no quería perder a su maestro. Y le dijo: Señor, no permitas que, déjale eso a otro. Vamos a mandar a Tomás, o vamos a mandar a Felipe, a cualquiera, pero no vaya tú, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. No le dijo Pedro, porque así se maneja Satanás.
cuando algo le huele a Dios, cuando algo le huele a cristianismo, cuando algo le huele a un proyecto divino de parte de Dios, así se maneja él, con ese nivel de sutileza. Así es que claramente la palabra de Dios nos enseña y nos indica cómo debemos lidiar con Satanás. Si Dios te tiene vivo hoy en día, es porque el propósito de Dios es grande contigo. Vigila la unción que hay en ti. Vigila la inversión que hay en ti. Cuando tú piensas en la inversión de la sangre de Cristo, tú te das cuenta que no eres cualquier cosa. Es el precio más alto que se ha podido pagar. Por un ser humano lo pagó Jesús por nosotros. Dale un aplauso al Señor. Solamente Él lo pudo hacer, porque de tal manera me amó. Nuestros padres, a pesar de que son nuestros padres, a veces nos abandonan, nos sueltan en banda, como dicen por ahí. Pero Jesús te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recojo. Siempre la palabra llena del amor, manifestando el amor de Dios. En la cruz dio la mayor expresión de amor. Así es que es importante que nosotros sepamos que Satanás tiene una guerra contra nosotros. Y que nosotros tenemos que pararnos en dos pies. Porque como te dije ahorita, lo mismo que le hizo a Jesús es lo que quiere hacer con nosotros. Y Jesús mismo dijo, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. El diablo quisiera verte por ahí como oveja sin pastor, bebiendo, emborrachándote, fumando y haciendo todas sus diabluras. Pero le damos gracias al Señor porque Él pagó el precio más alto, se humilló hasta la muerte, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y aún cuando podía defenderse no se defendía, colgando ahí de una cruz, todo ya usted sabe. Y eso que Cristo no es ni siquiera comparado con Job, porque para vencer a Satanás hay que tener mucho más fuerza y capacidad de ahí. Hay que ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplaude la gloria del Rey, la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Ponte de pie y dale ese aplauso, dáselo más fuerte.